Bueno, entonces hablemos en el día de hoy de lo que es enrutar por OSPF y vamos a hacer la extensión de este mismo concepto a IP versión 6. Esta es la, digamos que esta es la determinación No está de, grabando, profe, sí, grabe. sí está grabando, ¿Sí? Aquí no lo veo. hace 20 segundos. Bueno, sigamos. Sigamos entonces. Entonces estamos hablando de cómo es un procedimiento de enrutamiento para ejecutar, por ejemplo, en redes que en ese caso, pues obviamente tengamos disposición de desarrollar. Nosotros acá vamos a trabajar sobre este protocolo y este protocolo. Entonces, porque son el de IPv4 y el de IPv6, de una vez. Entonces, vamos a hablar al comienzo de lo que es OSPF en versión 2, inicialmente. Y si entendemos cómo funciona OSPF en versión 2, pues vamos a entender más rápidamente cómo funciona OSPF en versión 3. OSPF es un protocolo de enrutamiento sin clase de estado del enlace que pues obviamente usa el concepto de áreas para escalar sus redes, en este caso, ¿cierto? Está definido en un RFC y la métrica que usa como protocolo para evaluar sus decisiones se llama costo. Lo que pasa es que, pues obviamente, para aplicarlo en estas redes que estamos trabajando, el sistema operativo que implementa este protocolo, que se llama iOS, usa como valor de costo el ancho de banda para calcular lo que vale en ese caso la métrica para OSPF. Entonces, o sea, en otras palabras, él evalúa por ancho de banda, con el ancho de banda la forma en cómo toma las decisiones. Dentro de OSPF hay una cantidad de protocolos pequeños que le dan servicio a él para determinar en ese caso la operatividad y la funcionalidad. Si consideramos, por ejemplo, en este caso, qué es realmente el protocolo Hello dentro de OSPF, es como tener dentro de una estructura algo que coincidencialmente está diciendo de forma constante qué tan a menudo, por ejemplo, alguien se da cuenta de que algo está activo. Entonces acá, puntualmente hablando, ¿cierto? Pues acá nos vamos a dar cuenta de que los paquetes Hello se van a estar transmitiendo dependiendo de las características de las redes en la cual se esté ejecutando OSPF. Por ejemplo, este protocolo de enrutamiento en redes multiacceso, ¿cierto? De sin broadcast, que son las redes donde supuestamente hay interconexión más grande, en este caso, como redes a nivel de MPLS o Front Relay, utiliza como periodo de envío, se hace cada 30 segundos. Y en las redes multiacceso y en redes punto a punto, que son las que estamos trabajando nosotros, a veces acá en el contexto LAN, a veces WAN, pues se usa puntualmente un mecanismo de 10 segundos. ¿Ya? Eh, Hay una cosa que caracteriza a OSPF como es la que se denomina distancia administrativa. En la parte de redes de distancia administrativa es llegar y definir en ese caso un parámetro bien importante, como por ejemplo llegar y determinar qué tan confiable o no viene siendo una fuente de información que esté entregando en ese caso, digamos que datos de routing. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que lo más seguro, o las cosas más seguras que existen en la parte de redes, son las disposiciones que tenemos, por ejemplo, para las redes que están directamente conectadas y las rutas estáticas. OSPF, en ese caso, pues, tiene una calificación de 110, pero es mucho mejor que RIP, pues por lo menos es más alto en este caso. ¿Cómo se maneja OSPF? Pues OSPF tiene en especial, es un protocolo de enrutamiento sin clase, pero que en ese caso, pues obviamente es importante aclarar que él va a tener un cierto comportamiento en las redes multiacceso y en las redes punto a punto. Entonces, eso es de las cosas importantes, perdón. ¿Cómo se configura el OSPF? Pues el OSPF se configura puntualmente siempre definiendo para él un concepto de lo que es, en este caso, ¿sí? El identificador de proceso. Ese identificador de proceso pues es escogido de cualquier manera, no tiene que ser con una cierta rigurosidad,
y obviamente pues ese identificador de proceso no es para intercambiarlo con nadie. Ese identificador de proceso solamente tiene significancia local, ¿ya? Y no tiene que coincidir con el resto de enrutadores porque usted puede colocar cualquier valor. Entonces, pues por lo general uno siempre habilita en ese caso el mismo identificador de proceso, pero eso no tiene nada que ver. En otras palabras, es para tenerlo ahí presente. Lo que sí podemos considerar en este caso es que el comando network que hemos usado acá, puntualmente, en este caso, pues miren acá, pues se usa prácticamente es para determinar el concepto del valor de red. Pero es que acá el concepto del valor de red, ojo con lo que voy a decir, cuando uno coloca el comando network en el modo de enrutamiento, por ejemplo, en read se colocaba puntualmente el valor de la red, no se colocaba nada más. Acá se coloca una cosa que se llama wildcard. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de las wildcard, que aquí básicamente nos va a mostrar. Entonces, en ese caso, una wildcard, ¿qué es o qué viene siendo? Una wildcard o SPF la requiere para funcionar porque necesita validar qué clase de situación está afrontando con respecto, en ese caso, a la red con la cual supuestamente quiere configurarse, ¿cierto? En ese caso. Entonces, ¿la wildcard para qué sirve? Pues la wildcard realmente sirve como un elemento validador de lo que se está trabajando a nivel de la especificación de la red en el proceso de routing. Esto solo se aplica puntualmente cuando se está trabajando con OSPF en versión 2, o sea, en IP versión 4, porque en IP versión 6 no hay wildcard. Ya no existe el concepto de wildcard. Porque la wildcard está asociada a una cosa que se llama máscara. Y la máscara, en este caso, pues ya IPv6 no la tiene. Entonces allí, ustedes notan que le están diciendo a uno, ¿usted cómo extraería la wildcard que le colocaría a una red? La respuesta es muy simple. En este caso, la respuesta sería que al valor de broadcast total de una red, para extraer el valor de wildcard de una red, le restamos su máscara. Por ejemplo, en este caso, eso que tenemos acá es un prefijo 28 contra un prefijo 32. ¿Cuál es el resultado de quitarle a un valor total de broadcast un valor de una máscara? La wildcard. Entonces, el resultado, ¿cómo se saca? Pues de esa manera. No es más, no tiene ninguna otra complicación. Entonces, ustedes notan acá que además de la wildcard, pues obviamente se establece el identificador de área. Esto sí es bien importante para este protocolo, tanto en IPv4 como en IPv6. Obviamente, pues OSPF es un procedimiento de enrutamiento que agrupa routers que van a compartir la misma información del concepto de estado del enlace que le está manejando. Entonces, todos los enrutadores que están en la misma área tienen que tener la misma información de estado del enlace que sus dispositivos vecinos, y todo esto tiene que estar residente en sus bases de datos de información para obviamente a partir de allí pues tener en cuenta esta situación para tomar decisiones. O sea, procedimentalmente hablando, esos son elementos que tienen que estar almacenados. De hecho, OSPF, ¿por qué lo estoy explicando? Porque no es un protocolo fácil de entender. Porque si no, úselo. ¿Ya? Yo diría que OSPF es complejo. Por el hecho de que él puede, por ejemplo, ser diseñado no solamente para trabajar alrededor de una sola área, sino a través de múltiples áreas. De hecho, uno puede usar el diseño jerárquico para crear redes de múltiples áreas y permitir, por ejemplo, entre ellas o manejar entre ellas un concepto de agregación o resumen de rutas. Y obviamente ofrecer mucho más aislamiento de una área con respecto a la otra. ¿Eso qué involucra?
Eso involucra hacer una segmentación adicional a nivel de las redes, en este caso, pero desde el proceso de enrutamiento. Entonces, aquí pueden apreciar ustedes, ¿cierto?, la configuración dentro de una misma área de 3 dispositivos que tienen la misma red. Entonces, fíjense ustedes, en este caso, tenemos 3 enrutadores, no son estos que están acá, es una programación cualquiera, que se le va a colocar a 3 dispositivos en los que cada uno de ellos advierte que tiene que compartir 3 redes. Entonces, por ejemplo, con el solo hecho de leer la información, este dispositivo que está acá, que es el router el router 1, uno se podría preguntar, bueno, ¿y este qué red comparte con los demás? Entonces, revisemos. Esa 172.16.1.16, que es la red de acá arriba, no está acá y tampoco está acá. Esta 192.168.10.0, área 3, pues bueno, esta está aquí compartida con este. ¿Ya? O sea que estos dos comparten esta red. Voy a señalarla aquí. Esta red. A través de un sistema de área 0. Esta y esta. Luego pues acá vemos el 192.168.10.4. Esta no está acá, pero sí está acá. O sea que esta que está aquí se comparte con R3. Este es de R3. Y esta se comparte con el 2. Listo. Entonces revisemos los demás. Entonces esta es con el 1. ¿Y qué comparte este enrutador con este? Pues este comparte esta red. Este se comparte con el 2 y este se comparte con el 3. ¿Sí? Entonces prácticamente podemos decir en ese caso que algunos de estos dispositivos ofrecen una o dos redes en ese sentido para compartir los unos con los otros. ¿Cierto? Y eso es básicamente lo que estamos diciendo. Entonces, por ejemplo, este comparte con este la 3. Este comparte con este la 2. Y este comparte con este la 1. A partir de allí podríamos discriminar la topología. De hecho, aquí está. ¿Cierto? Como pueden apreciarla. Entonces, es una forma de hacer, es una forma de dilucidar con base en unos archivos de configuración o de pronto leyendo una tabla de routing cómo está especificada una red. Entonces, aquí pueden ver en ese caso que están hablando de algo que se llama el router ID. Supuestamente, en ese sentido, en estas redes que son de esta manera, pues el router ID, en este caso, ayudaría a identificar, por ejemplo, o juega un papel importante en lo que es el procedimiento de OSPF. ¿Por qué? Porque el router ID se puede usar puntualmente para escoger un enrutador muy importante y otro menos importante, y los que no son importantes dentro de una arquitectura de enrutamiento por OSPF. Entonces, ¿cómo se determina de pronto la importancia de un enrutador dentro de una red en OSPF? Pues uno la puede determinar en este caso de acuerdo a la dirección IP activa más alta. Entonces, un router ID sencillamente puede ser especificado por la dirección IP activa más alta. O sea, ¿pero qué es una especificación de estas? Entonces, en ese caso, pues obviamente es un criterio de discriminación. Uno puede usar la dirección IP configurada con el procedimiento OSPF, en este caso, y el comando router ID para determinarla. Pero pues obviamente, si el router ID no está configurado, ¿cierto? Entonces el enrutador escoge la dirección IP que más alta tenga en cualquiera de sus interfaces, o si hay una interfaz tipo loopback, escogería la mejor posicionada en este caso. Ahora, suponiendo que entre direcciones IP y direcciones de loopback se va a buscar la dirección, él siempre va a buscar son las de loopback. Si no hay de loopback, entonces, o no hay interfaces especificadas para esto, que son interfaces de prueba y configuración, entonces se escoge la dirección IP activa más alta. Y ese sería el router ID. Entonces, en este caso, digamos que, pues, el router ID buscaría puntualmente hablando, en ese sentido,
quién de los enrutadores en una topología es más importante el uno que el otro, para considerar en ese caso quién es el que va a controlar las actualizaciones de enrutamiento. Entonces, por ejemplo, aquí tiene este 3 direcciones, este de acá tiene 3 direcciones y este de acá tiene 3 direcciones. ¿Cuál de estos sistemas presenta el mejor criterio? Entonces, obviamente, pues acá se va a encontrar que el de la dirección IP más alta es el R3, en este caso. Ahora, ¿dónde se puede verificar esa parte? Uno la puede verificar con comandos de lectura de protocolos. Y obviamente quien está trabajando en la parte de redes tiene que revisar todas estas cosas y darse cuenta de quién es el router ID y saber en ese caso quién lo está utilizando de la forma más adecuada. Bueno, esta cosa que de pronto les voy a explicar es una cosa bien importante. Adicional a esos ejercicios que están allá, le tienen que colocar por cada enrutador una dirección de loopback. ¿Ustedes cómo la van a montar? Pues esto tienen que aprenderlo a hacer. Una dirección de loopback convencionalmente es una dirección IP. Les voy a mostrar acá con el ejercicio, creo que para irlo mostrando esta parte. Lástima que no cerré, pero aquí lo podemos volver a abrir. A cada uno de estos ejercicios le montan ustedes la dirección IP, de loopback, una dirección IP por loopback. Entonces acá ustedes abren el ejercicio, así como está acá. ¿Cuál es que era? ¿Era esta? No. Era esta. Esta. Entonces voy a abrir esta que está aquí. En este caso, ¿cierto? Esto está demorando. Denme un segundo. Entonces, ¿cómo van a configurar una interfaz de prueba? Esto sería bueno que lo hicieran. Denme un segundo. Entonces, se van a meter a estos enrutadores que están acá. Por ejemplo, metámonos a este, ¿cierto? Entonces yo me voy a entrar a la interfaz de línea de comandos de él, ¿cierto? Entonces aquí entro a su y pues la configuro, entro en una plantilla de configuración global y escribo interface loopback. Entonces, ¿qué valor coloco? El valor que yo quiera. Entonces, por cada uno de ellos colocan una interfaz de loopback ruteando. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo voy a colocar esta. ¿Y qué dirección IP colocan? Pues ustedes pueden colocar direcciones IPs, IPv4, IP address, por ejemplo, ¿cierto? Pueden colocar cualquier tipo de dirección, pues en este caso yo colocaría, por ejemplo, por ejemplo, 100.100.100.100, supongamos, ¿con qué prefijo? Voy a colocar este prefijo, pues esto vale allí, ¿no? ¿Cierto? ¿Escribí algo mal? Sí, claro. Aquí. Listo. A esta dirección no hay que colocarle, no hay que encenderla administrativamente porque para ella no aplica, porque siempre es una dirección activa. Y también es factible colocarle una dirección IP en versión 6. Entonces le colocan las dos. Entonces aquí colocan, por ejemplo, pues sería una dirección en IPv6 cualquiera. Por ejemplo, así.
Esta puede tener un prefijo, pues también 64. Listo. Entonces salimos de acá y revisemos pues que esté configurada de esa manera la interfaz de loopback. Show room. Entonces, eso tiene que aparecer aquí montada, ¿no? Ahí está la dirección de loopback. Entonces con las dos direcciones se acaban de montar. Eso es todo. Es una dirección que está inmediatamente activa. Esta dirección se la van a montar a este dispositivo, al que está aquí adentro, que es este, y al que está acá adentro, que es este. Y la ponen a formar parte del enrutamiento. No pueden ser direcciones IPs iguales, en este caso. Sigamos. Entonces, pues digamos que son interfaces muy importantes porque son interfaces que automáticamente siempre van a estar protocolarmente activas y físicamente activas. En este caso, aquí por ejemplo, se ha configurado de entre las loopback, en este caso, 3 direcciones en cada dispositivo. Miren que no están directamente conectadas. Entonces, ¿cuál es la más? O sea, esto también se puede usar como un criterio de discriminación en una red de estas, en este caso. ¿Listo? Entonces, ese router ID que está diciendo allí, son básicamente cosas que toman importancia cuando nosotros estamos trabajando en estos tipos de procedimientos. Bueno, ¿cómo se puede hacer con este proceso de enrutamiento para trabajar? Pues en este caso, diría yo, que el proceso de enrutamiento pues también puede ser removido de forma muy fácil, pero también usted puede, en este caso, borrar los procesos que están asociados en ese sentido a cada una de las cosas que tiene el mismo procedimiento de SPF, en ese caso. Entonces ustedes pueden cambiar esa situación en la medida en que ustedes se favorezcan, ¿ya? Lo que sí no puede haber, obviamente, es que hayan procesos duplicados. No pueden existir. Bueno, por aquí hay una verificación. Aquí pueden apreciar ustedes que en ese caso todos los procesos que se están identificando son todos diferentes. Se puede parecer, sí, pero no pueden ser iguales. Esto que les estoy mostrando a ustedes es la verificación que tiene ese procedimiento de enrutamiento para considerar quiénes son sus vecinos. De hecho, es muy importante. ¿Por qué? Porque en este caso, aquí con un tipo de esta situación, me puede indicar a mí cómo está un dispositivo conectado con respecto a otro y de qué forma está asociado. Entonces, ahí está mostrando el identificador de vecindad, está mostrando el estado, que quiere decir que los routers son de pronto en el momento adyacentes y tienen unas bases de estado de enlace idénticas. Ahí está mostrando la cantidad de tiempo que se ha gastado en la señalización del protocolo Hello. Y acá está mostrando las direcciones IP y la interfaz del vecino que se ha usado para la adyacencia. Entonces miren que esto es lo más de fácil, ¿no? Ahora, ¿cómo verificamos que el procedimiento está activo? Entonces, en ese caso, pues hay mecanismos y herramientas, pero lo mejor que puede hacer uno es comenzar a hacer pruebas de conectividad, desde ese punto de vista. Y es muy claro que obviamente hay que leer muy bien la tabla de enrutamiento. ¿Por qué? Porque en este caso, OSPF es un protocolo de estado de enlace y es un protocolo classless para IPv4. Entonces la tabla de enrutamiento nos va a indicar a nosotros mucha información. El indicador con que sale la ruta asociada acá por enrutamiento es la letra O. El resto de cosas que estarían allí metidas serían letras que estarían indicando conectividad directa. Bueno, ¿cómo es el trabajo de la métrica que tiene con OSPF? Pues obviamente, si él evalúa una métrica como el ancho de banda, eso quiere decir que donde la red es más rápida, por allí el resultado de decisión es más rápido. Entonces, entre la medida de que la red sea más lenta, en este caso, pues la forma de enviar paquetes por allí pues, no va a ser la más idónea. Pero entonces él siempre va a escoger, en ese sentido, las redes más rápidas. Pero las redes más rápidas no las va a calificar con números grandotes, sino que entre más rápidas,
se van a determinar valores de calificación más pequeños. Entonces, el costo que está asociado acá se asocia, vuelvo y repito, con la cantidad de formas con las cuales se tasa el comportamiento de una interfaz. Lo mejor que sirve para esto en estos instantes es el procedimiento de ancho de banda. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se escala el ancho de banda? Pues el ancho de banda va a depender en ese sentido de lo que uno a nivel de, digamos, transferencia de datos por unidad de tiempo esté determinado. Entonces, por ejemplo, el costo de instalación, el costo de escalamiento, perdón, para determinar la métrica del ancho de banda es 10 a la 8 sobre el ancho de banda en bits por segundo. ¿Dónde se denota esto? Pues obviamente esto se denota en las tablas de enrutamiento. Por ejemplo, acá estamos notando que el valor que puntualmente está entregando el enrutador R1 para la ruta que conoce de la 10.10.10.0 vale, en este caso, 65. Obviamente ese es un valor de costo acumulado que da de haber recorrido desde R2 a este R1. Acá, por ejemplo, estamos viendo que una interfaz serial tiene tremendo valor, en este caso para un enlace T1 de 1544. ¿Ya? Obviamente, pues ese es un valor que caracteriza de forma referencial el ancho de banda de una interfaz. No quiere decir que ese es el ancho de banda al cual va a andar la interfaz, porque puede ser de pronto más lento. ¿Ya? Entonces, convencionalmente, usted puede cambiar la velocidad del ancho de banda para afectar el valor de la métrica, la puede elevar. Eso se puede hacer. Pero lo que no se va a cambiar es la forma en cómo el dispositivo está supuestamente trabajando. Usted puede modificar referencialmente el ancho de banda, pero no va a cambiar el comportamiento físico del enlace, en este caso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo acá, tenemos un gráfico en el cual tenemos por los enlaces que están allí mostrándose un enlace de 64 kilobits por segundo, un enlace de 128 kilobits por segundo y un enlace de 256 kilobits por segundo. Si yo quiero ir, óiganme bien, desde R1 a la red que está en R2, yo nunca tomaría la red que tengo entre R1 y R2. Entonces, ¿qué condiciones se tienen que hacer acá? Entonces, la condición que pasa es que por el OSPF, los valores que se van a acceder siempre va a ser yendo a R3 y luego R2, porque son los anchos de banda más rápidos. Pero, como repito, esto se puede discriminar para cambiar. Yo le puedo cambiar con un comando que se llama bandwidth, el concepto del ancho de banda. Entonces, allí potencialmente yo podría igualar con ese tipo de cosas la forma en como en ese caso se podría llegar a las redes que están en R2. Entonces uno consideraría el concepto de la métrica allí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá el costo acumulado de tener un par de enlaces de 1544 es de 128. ¿Ya? Eso es lo que vale en ese caso un enlace de esta clase. Entonces, por ejemplo, aquí se está mostrando, ¿cierto?, que para llegar a cierto valor de red, en este caso que es el la 192.168.18, que es la red que está allí dispuesta, pues yo tendría la posibilidad de llegar por un lado o por el otro. Entonces, por ejemplo, si yo necesitara que siempre me tomara la posibilidad de ir por la red que está entre R1 y R3, pues yo no hago nada. Pero si yo quiero que de pronto tengamos como alternativa la red que tengo entre R1 y R2 para ver esa red, está ya, ese enlace, pues me tocaría pues obviamente igualar los costos. Entonces, en ese caso, pues el costo tendría que tendría que hacer algo para que el costo asociado de 64 kilobits por segundo me sea igual a 256 kilobits por segundo, por lo menos en referencia. Entonces, ese tipo de cosas se pueden afectar. Obviamente, los anchos de banda de referencia, pues vuelvo y repito, así como está dispuesto acá, se pueden modificar. ¿Cómo se configura esa parte? Pues hay un comandito que se llama, a nivel de interfaz, se llama bandwidth, y se coloca o se expresa, en ese caso, en kilobits por segundo, el ancho de banda que se requiere cambiar. Entonces, eso implica que uno puede hacer modificaciones de los costos de un enlace. Por ejemplo, en este caso, ¿cierto?, para colocar todo parejo, puntualmente habría que escribir los anchos de banda de cada enlace. En ese sentido, miren bien que la interfaz serial 001, ¿cierto?,
tiene un ancho de banda de 256. La interfaz serial 000 tiene un ancho de banda de 64. Entonces lo ideal sería en ese sentido que las cosas se equipararan entre los dispositivos allí relacionados. Entonces, ¿por qué va a pasar esto? Porque ya supuestamente los criterios se pueden mejorar. De hecho, si nosotros en una red programamos ciertas rutas específicas, entonces nos tocaría modificar el ancho de banda a criterio nuestro para que las cosas se fueran siempre por las partes donde queremos. ¿Ya? Entonces, si uno iguala los costos puntualmente, bueno, hay otra forma de cambiar esto también, ¿no? Porque hay un comando que se llama costo, ¿cierto? Acá, que hace lo mismo que el comando bandwidth. O sea, ahí está mostrando que en la interfaz, si yo adiciono el costo o coloco el comando bandwidth, estoy haciendo lo mismo, ¿cierto? En este caso, aquí pueden ver ustedes una comparativa de cómo se modifica el costo de un enlace, ¿cierto? Y cómo, pues, supuestamente esto va a quedar en términos en términos más parejos, en ese sentido. Pues obviamente, lo que está diciendo allí es que si usted modifica el enlace, las características de un enlace de forma lógica, pues va a producir resultados que usted espera. Entonces, pero si modifica el costo, pues también está haciendo lo mismo. O sea, el resultado prácticamente es parejo, en ese caso. ¿Está claro hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud? Bueno. No, señor. Entonces acá, pues ustedes tienen que tener en cuenta esto. Tienen que tener en cuenta una tabla con la cual uno pueda decir, en ese caso, cómo es que hay que modificar el ancho de banda en las redes. Bueno, entonces ahorita hablemos de redes OSPF, pero trabajando en esquemas multiacceso. ¿Qué es una red multiacceso? Una red que está dispuesta, digamos que con switches, porque las redes que están interconectadas a través de interfaces seriales son redes punto a punto. Entonces, acá sí es muy importante determinar quién es el DR o el router designado, o sea, quién es el dispositivo más importante de la topología, porque ya dijimos que la topología que implementa OSPF es una topología jerárquica. Entonces, en ese caso, los routers designados son básicamente los dispositivos que van a tomar las riendas de las actualizaciones dentro de una red de routing por OSPF. Es importante aclarar también que en una red por OSPF, si hay un DR, tiene que haber una cosa que se llama BDR, que es el router designado de backup. Entonces, en ese caso, es bien importante que esto pase. ¿Ya? ¿Quiénes son los demás? Pues los demás son los otros, los DROs. Ahora, ellos, ¿qué es lo que para qué están planteados? Pues para manejar las adyacencias, para manejar las actualizaciones y en ese sentido, para inundar con la debida información a los enrutadores que estén en la topología y actualizarlos con las actualizaciones de estado de enlace. ¿Ya? Entonces, para esto usan en IPv4 una dirección de multicast, que es la 224.0.0.6. Y en IPv6 hacen un trabajo más o menos similar. ¿Ya? Entonces, aquí podemos ver prácticamente esa parte. O sea, los enrutadores importantes, a los enrutadores importantes en una red de OSPF se les reportan estados. En este caso. ¿Ya? Por ejemplo, aquí se están encontrando que ellos están compartiendo sus LCAs, que son las actualizaciones de estado de enlace. Ellos lo están haciendo hacia los dispositivos DR y BDRs, ¿cierto? Entonces, ellos ¿qué están haciendo puntualmente? Inundando la red específicamente de lo que es la información importante para ellos dentro de la arquitectura de red. O sea, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Pues no es que todos los enrutadores hagan lo mismo. O sea, aquí se supone que el enrutador más importante puede inundar la red con todos los LCAs que supuestamente a él se le acomoden. En este caso, ¿cierto? Por ejemplo, aquí no ocurre eso porque no hay posibilidades de escoger quién lo puede hacer porque todos los enlaces son punto a punto. En las redes multiacceso la cosa cambia. De hecho, en una red multiacceso es mucho más importante tener una interfaz de loopback que tener en una red punto a punto. Bueno, aquí están básicamente determinando cómo es el proceso de elección del DR y el BDR. Entonces, ¿cómo se escoge un DR? Pues un DR se escoge
con la consideración de que haya una prioridad, una prioridad en la interfaz que esté trabajando SPF más alta. El BDR sería el segundo valor, o sea, prácticamente como el rey de backup, en este caso. Y obviamente pues hay criterios de desempate para estas cosas. Si de pronto las prioridades están definidas por las interfaces y esto está considerando una igualdad, entonces en ese caso lo importante de esto es que el criterio de escogencia está definido por la dirección, perdón, por el router ID que sea más alto en ese caso para romper el empate. De hecho, pues obviamente, pues ese tipo de cosas determinan, sí, básicamente, quién se va a quedar con el control de la actualización en la topología. Y esto se puede ver. Uno puede determinar esta parte cuando uno está escribiendo un comando de revisión de la base de datos de vecinos para OSPF y él nos va a decir allí supuestamente quién es DR y quién es DR Other y cómo se está conectado. O sea, de hecho, puntualmente otra de las cosas que hay que entender es que los DR Others con respecto al DR van a formar adyacencias en este caso y obviamente pues esto es digamos que estratégico para mantener en ese sentido entre estos dispositivos una conectividad y en caso de haber un fallo retomar el control de la red más fácil. Por ejemplo, otra de las cosas que podemos considerar nosotros antes de que se me vaya a olvidar es cómo determinar que un dispositivo que esté en una red por OSPF y sea multiacceso sea elegible para hacer DR. Por lo general, el concepto de la prioridad, cuando está establecido en uno, pues obviamente hace que por defecto todos están en uno. Pero uno puede hacer inelegible a un dispositivo de estos para que nunca sea escogido como DR o BDR. Y es colocarle un valor de prioridad 0. Y ya, se acabó el problema. Por ejemplo, entre estos dos, el router A tiene la posibilidad de ser más importante que el router B, en este caso. Entonces, si notan un poquito, pues en ese sentido, ¿quién va a ser aquí el DR? Entonces el DR es el que tiene la prioridad más alta. Ese es el BDR y el resto, pues es el resto. ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces ahorita vamos a mostrar cómo se configura este tipo de procedimiento en IPv4 y luego pasamos al tipo de procedimiento en IPv6. Entonces, en este caso, ¿cierto? Entonces acá van a mostrar ustedes que, por ejemplo, pues aquí tenemos un dispositivo en esta topología y puntualmente pues se han conectado algunas redes, en este caso, ¿sí? Ven, noten que allí, por ejemplo, ese ISP está conectado con ese dispositivo R1 a través de un enlace serializado. Ahí está especificada la red de una vez, o sea, es la 201.16.34.5. Ojo, quiere decir, en este caso, que el ISP tiene esa dirección, entonces el R1 va a tener la 201.16.34.6, ¿cierto? Y pues de ahí en adelante pues comenzamos a determinar muchas cosas. Entonces, en este caso, ¿sí? Uno puede pues puntualmente usar mecanismos de propagación para rutas y pues obviamente OSPF se presta mucho para que uno haga trabajos eficientes de routing en redes de mediano tamaño a gran tamaño, ¿ya? Por ejemplo acá, si notan un poquito, aquí no han colocado dentro de esta red todo el enrutamiento. Aquí han dicho que a partir de aquí hacia el resto de las cosas que conecte con el ISP se le va a colocar una ruta por defecto, ¿cierto? Lo mismo haría este dispositivo activándose contra todo este sistema. Entonces, este dispositivo contra todo este sistema utilizaría otra ruta por defecto, ¿ya? Entonces, ¿a dónde saltaría la ruta por defecto que se dispara de este para este? Saltaría a la dirección 34.6, que es lo que de pronto acá nos quieren explicar. Ahora, pues como supuestamente uno quiere aislar su modo de enrutamiento del resto de la red, entonces lo que hace uno es que en este dispositivo uno advierte en el modo de enrutamiento que va a hacer una redistribución de rutas, que es lo que están diciendo acá. Y eso es todo. O sea, que en este caso, a este dispositivo va a redistribuir la ruta que dispara para acá, que es estática, que es una ruta por defecto,
para que los demás no tengan sino que rutearla de su manera. O sea, este dispositivo también rutea, pero esta red no. De este lado hacia allá es estático. Entonces él va a advertir esta ruta estática a su esquema de enrutamiento dinámico y allí van a mejorar las cosas. Y de hecho van a aislar el mundo conocido con el mundo desconocido. Entonces acá, por ejemplo, aquí están precisamente mostrando que hay una ruta por defecto. Y miren cómo está dispuesta acá y ha sido candidatizada a ser redistribuida por el asterisco que tiene acá montado. Bueno, es más, de hecho, es una ruta caracterizada y escrita como de tipo 2, externa, para el sistema del área que se está manejando aquí en OSPF. Pues es lo que estaba diciendo, E2 denota que es un tipo de ruta externa y es un tipo 2, ¿cierto? Sobre el ancho de banda, en este tipo de cosas, pues obviamente aquí se van a encontrar ustedes ciertas disposiciones, pues van a ver disposiciones básicas de ancho de banda desde 100 megas hasta 10 gigas. Entonces, el escalamiento del costo, pues acá básicamente se puede trabajar a nivel de lo que es el valor 1. Ya habíamos dicho nosotros acá que 1 es el valor supuestamente por defecto. Entonces, uno puede cambiar los valores de referencia, en ese caso, de los anchos de las interfaces. Por ejemplo, aquí el ancho de banda de 10 gigabits de Ethernet, pues va a ser un poco dispendioso. Pero sí se puede en ese caso tener en cuenta para la toma de decisiones cuando se esté trabajando con OSPF allí. Como hay otra cosa que también es muy importante, y es que OSPF, yo les había dicho a ustedes, que es un procedimiento de routing que trabaja con base en unos mecanismos de conectividad. Hay uno que detecta la actividad que se llama el protocolo hello, y él lo puede uno trabajar por segundos. Y hay otro protocolo que detecta la inactividad, que es el protocolo que maneja el intervalo de tiempo dial interval. Y obviamente pues estos tipos de cosas son importantes. Lo que pasa es que uno le puede hacer un setup o un ajuste fino de acuerdo a las condiciones con las cuales uno revise, en ese caso, la inactividad o la presencia de un dispositivo. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Jóvenes? Entonces, yo voy a montar acá un ejercicio para ustedes en OSPF y ustedes se lo van a llevar y lo van a implementar. De hecho, la otra parte de la tarea que tienen para el parcial, en ese caso, pues óiganme bien, vamos a trabajar ya el concepto de OSPF en IP versión 6. ¿Qué habría que hacer? Entonces, vamos a buscar un modelito de red aquí cualquiera. Y sobre ella pues vamos a hacer un pequeño ejercicio. Entonces miremos aquí. Miremos a ver si esto está pequeño, pues tampoco que sea tan grande, ¿no? Pero entonces la otra parte es que ustedes migren protocolarmente eso a solo OSPF. Denme un segundo. O sea, ¿será que se les olvida coger toda esta red y pasarla de RIP a OSPF completamente? En versión 4 y en versión 6. Y eso es todo. ¿Alguna pregunta? ¿Jóvenes? Profe, ¿cuál es el montaje que toca realizar? Voy a repetir que aquí en este mismo ejercicio. No, pero el nombrecito, En versión 4 y en versión 6 en el mismo ejercicio. Y eso es todo. El nombrecito habla como si le estorbara. Bueno, entonces esa es la configuración que le vamos a colocar a la especificación de esta red, en este caso, en donde a ellas, voy a repetir una vez más, necesitamos que ejecuten por OSPF, ¿cierto? Acá, todas las redes tienen un OSPF e IP versión 4. Como es todas las redes tienen IPv4 e IPv6.
Como es para OSPF, entonces pues obviamente queremos que todo tenga el doble direccionamiento. El enrutamiento se hace aquí. Este sería el área de enrutamiento. Esto que está de aquí para acá se hace a través de una ruta estática redistribuida, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se va a montar esa parte? Pues yo estaba hablando, en este caso, de montar un comando con comandos las redes. Vamos a montarlas primero en IPv4, entonces sería network 192.168.10.0 y aquí enseguida voy a colocar la wildcard. Como supuestamente le dije yo, les solicité que colocaran un prefijo 30, entonces sería 0.0.0.3 y el área que vamos a trabajar aquí va a ser el área 0. Esa sería la primera red. ¿Cuántas redes va a meter él? Pues él va a meter esta que está acá más esta que está acá. Y obviamente pues aquí lo que van a cambiar es básicamente los identificadores de área y de pronto las redes. Por ejemplo, la siguiente, que es la 30, pues es básicamente lo mismo. Yo colocaría 30. Pero la red LAN que está acá adentro cambia bastante porque esta sería, en este caso, 40. Y la wildcard, y yo tengo allí definida en ese sentido, no sería 3. Porque supuestamente ya no estaríamos restándole 252 a 255, sino un 0. Aquí tomaría todo este aspecto. Esas serían las 3 redes. ¿Listo? Ahora miremos cómo se ejecuta esto por IPv6. Entonces, antes que nada, pues tengo que denominar el enrutamiento. Entonces, sería IPv6 router OSPF. Bueno, me toca también el identificador de comando. Pero obviamente aquí ¿qué pasa? ¿Por qué no me activa esto? Porque yo tengo que decirle IPv6 Unicast Routing. Ahora sí me recibe el enrutamiento por IPv6. Entonces, obviamente también me está diciendo, me está advirtiendo algunas cosas, ¿no? Yo puedo configurar manualmente el proceso de enrutamiento para OSPF. Pero es que acá, esto aquí adentro de esta situación, yo no tengo que hacer muchas cosas. En este caso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo único que tendría que yo definir aquí sería el área 0. Pero el área 0, supuestamente, ¿para quién? Para la estructura de redes que supuestamente yo estoy trabajando. Entonces me está diciendo, bueno, incomplete command, ¿qué redes? Perdón. Entonces, todas están especificadas para advertirla con un valor de métrica, ¿cierto? Lo otro es que en ese caso, ¿cierto? Yo puedo colocar, por ejemplo, pues como estamos tratando de colocar acá el valor del área también la vamos a definir en ese caso dentro de lo que es puntualmente, ¿cierto? Las interfaces que van a estar asociadas. Entonces acá le podemos decir default cost y pues nosotros le podemos colocar el valor de 0, ¿cierto? Para este, por ejemplo. ¿Ya? Esas son las redes que están directamente conectadas. ¿Listo? Entonces, esto es aquí a nivel del enrutamiento. A nivel de las interfaces, interface, por ejemplo, coloquemos acá, sería 0, el A0, vamos a ver, es la 0, la 0. Entonces acá, revisemos cómo se monta OSPF. Porque es que OSPF hay que ir a configurarlo por interfaz. Entonces, sería IPv6. Entonces, en este caso, ¿qué tengo que hacer yo? OSPF. Y tengo que averiguarle qué parámetro le pongo. Entonces, en ese sentido, pues el process ID que estoy usando yo es 1. Es el identificador de proceso que tengo. ¿Ya? Bueno, aquí me está pidiendo más cosas. El área. Bueno, aquí sí toca colocar el área. Listo. Pero como no está habilitado el IPv6 en esa interfaz, aquí que me toca hacer IPv6. Ojo con esta parte. Esto toca habilitarlo por interfaz. Entonces, después de que yo lo habilite por interfaz, ahí sí coloco esto. Y eso ahí sí me deja entrar el comando. Entonces, ahí tienen para que ustedes se entretengan básicamente y monten todos los procedimientos de enrutamiento que requieren acá. Se me olvidaba decir algo. Con la parte de redistribución de rutas, ¿cierto?
Pues por aquí se puede colocar. Miren bien. Entonces, ¿cómo se coloca una redistribución de rutas? Es así, default information originate. Listo, ya con eso supuestamente se redistribuye una ruta. ¿Dónde deben de meter este comando? Este comando solo lo tienen que meter aquí. En el resto de dispositivos no. Solo aquí, porque este es el que va a advertir esta ruta estática hacia allá, que va a apuntar acá. Y este no, porque este va a tener una ruta estática que va a apuntar a todo este sistema. ¿Cómo se escribe esa ruta estática? Pues se va a escribir acá. Hagamos de cuenta que este que estoy escribiendo aquí es este. Entonces escribiría, oigan cuidado, se escribiría IP route, ¿cierto? Y acá, puntualmente, colocaría yo el punto de salto. El punto de salto acá a nivel de IPv4 es, por ejemplo, 222.22.2.2, supongamos. Ahí está. Este sería el que saltaría acá. Y de regreso, la ruta estática que tiene que apuntar aquí hacia acá sería, por ejemplo, la misma, pero terminada en punto 1. Y eso es todo. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Señor. Yo no estaba cuando inicié la clase de profesor. ¿Hasta qué día tenemos que presentarte eso? Perdón. Este jueves. Listo. No, tranquilo, hasta el otro martes. ¿Ya? Uy, Y no es más. Voy a salvar aquí y les entrego esto. ¿Alguna otra cosita? Jóvenes. Jóvenes, hola, pero hablen. ¿Están aburridos o qué? No, no, señor. profe. Sí, señor. No, Parte no. profe, No, Ah, abrió los sí, americanos que el América va perdiendo y van por ahí. profe, no, el parcial, el parcial lo vamos a hacer ¿usted por quiere la que se la plataforma ponga por Moodle. Moodle? No, pues, No, profe, solamente yo le tengo una pregunto. pregunta. Si quieres subirlo por Moodle, pues te lo voy a poner a subir por Moodle. ¿Listo? Ya no, 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 eso ya es es ley. una pregunta Sí, nomás, señor. profe. Bueno, no, mentira, no, pues lo subo Ah, a bueno, Moodle, señor. no pasa nada. Como Pues ahí, pues eso no tiene nada de malo. Voy a quitar este archivo, lo voy a eliminar, lo voy a reemplazar por el nuevo. Pues, el día que se deje borrar, ¿no? Esta vaina aquí. ¿Esto cómo se borra? Hola. Lo, suprimir. lo que pasa es Allá que no ahí me te deja deja borrar. borrar, profe. Ahí todo el menú. Este momentico yo le digo delete. Listo. Delete. Este hijo de madre no se deja borrar. Allá. Bueno. Entonces ahorita, pues ustedes necesitarán esa clase, ¿no? O no la necesitan, es suficiente con esto. Ese y todas las